Yo los animo a leer este acontecimiento en el libro de Jueces. Bien, aquí vemos que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en el chico desde muy temprano. Él fue un hombre desobediente también. Hizo lo que a Dios no le agradó y sufrió las consecuencias, porque tarde o temprano llega el momento en el que Dios ajusta, llama a cuenta, y Dios permite entonces que sus hijos seamos disciplinados, seamos castigados, suframos las consecuencias de nuestro pecado. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros, no hay garantía para no pecar. Hay garantía si hay obediencia. Hay garantía si estamos dispuestos a someternos a Él. Pero cuando le contristamos, cuando hacemos lo que queremos hacer nosotros por nosotros mismos, vamos a sufrir las consecuencias. Y esto es lo que pasó con Sansón. Vamos a ver otro episodio en el capítulo 14, versículo 6. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Ahora escúchenme, iba por un camino y le salió un león. ¿Y cómo lo venció? ¿Con qué arma? A mano limpia. ¿Por qué? ¿Qué tenía? No solamente nos libra del enemigo que viene a tratar de tomar lo que no es suyo, a humillar a un pueblo, a destruirlo, sino que también si hay animales. Y me puse a pensar también en Pablo, que mientras estaba recogiendo una leña para echar en el fuego, calentarse, una víbora lo tomó y los que estaban allí esperaban que iba a morir. Pero él era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo y no murió, ¿verdad? Ahora, miren ustedes lo que hace. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede intervenir en cualquier situación de sus hijos? Y aquí lo estamos viendo con el caso de Sansón. En el capítulo 14, versículo 19, capítulo 14, versículo 19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres. Les quitó sus pertenencias y les dio su ropa a los que habían resuelto su adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a casa de su padre. Si quieren conocer qué fue lo que había sucedido, que con la cuestión de haber matado el león, él hizo un enigma y pidió que alguien se lo dijera. La mujer con quien vivía, con quien no debía vivir, le contó a sus compañeros lo que significaba. Estos vinieron y se lo dijeron, pero él tenía que pagar un premio para aquellas personas que pudieran decir su enigma. Y mire, aún en eso que no estuvo bien hecho, porque no estaba viviendo en una vida de santidad con el Señor, a pesar de eso, mire lo que le ocurrió. Derrotó a 30 hombres, le quitó las pertenencias, le dio la ropa a quienes habían resuelto su adivinanza. ¿Pero por qué lo hizo? Interesante, ¿verdad? Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo obra así? ¿Y quién puede cuestionar a lo que el Espíritu Santo haga? Dígame, ¿hay alguien que puede hacerlo? Él obra como quiere, aún en el tiempo de hoy. Y yo creo que Dios nos está motivando a hacer este estudio para que podamos confiar plenamente, absolutamente en el Espíritu de Dios, que por la gracia suya y por la obra de Jesucristo nos ha sido dado. En el capítulo 15 de Jueces, capítulo 15,
versículos 14 y 15. Cuando se acercaba a Lei, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Lo habían apresado, lo llevaban amarrado, y los filisteos estaban felices, estaban haciendo una enorme fiesta. En ese momento, ¿qué pasó? El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Estaba en guerra, lo habían apresado, iban a hacer con él lo que menos se imaginan ustedes, porque era el enemigo número 1 de los filisteos, y lo llevaban preso. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Ayúdenme, ¿qué pasó? ¿Quién vino en su favor? ¿Quién vino a defenderlo? ¿Quién vino para darle la fuerza? ¿Quién vino para darle el poder? El Espíritu Santo vino sobre él. Amados, yo les pregunto, ¿ustedes están creyendo esta palabra? ¿Y les produce fe, confianza, certeza? ¿Les produce una manera en la que el Señor está llamándole a reconciliarse con Dios? A decir, no más la vida que llevo, necesito reconciliarme con Dios. Y esa es una de las cosas que Dios tiene como propósito hacer: sanidad, restauración y fortalecer la fe de cada uno de nosotros en Él, en su poder, en su gloria, en su Espíritu. Otro caso interesante se encuentra en Samuel, primer libro, capítulo 10, los versículos 5 al 7 y luego el versículo 10. Samuel, primer libro, capítulo 10, versículos 5 al 7 y el versículo 10. ¿Saben qué? Yo estoy leyendo el texto. A ustedes les corresponde investigar más para leer el contexto y van a conocer mejor. Con ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta qué estaba sucediendo antes y por qué acontece esto. Dice, de ahí llegamos a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, presididos por música que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos, y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Era el momento en el que Dios estaba llamando a Saúl para que fuera el primer rey de Israel, que el pueblo había decidido que tuvieran rey. Dios quería ser su rey siempre, pero el pueblo dijo, ya no queremos más a Dios. No lo dijo en esas palabras, pero con sus hechos así lo afirmó. Queremos rey, como las demás naciones tienen rey, queremos rey. El profeta les advirtió todos los peligros, todo lo que no convenía con eso, pero ellos insistieron, queremos rey. Y Dios llamó a Samuel para que fuera a ungir con aceite y luego llenar con el Espíritu Santo a este varón para que fuera el primer rey. Y aquí lo encontramos. El profeta le está diciendo lo que habrá de suceder. Ahora más adelante dice, en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos.